Hay descubrimientos que estremecen. Uno de ellos es darte cuenta de que llevas encima cargas que jamás elegiste, pesos que no solo no te benefician, sino que te desgastan. Y aún así, los sigues abrazando como si fueran parte imprescindible de tu historia. Detente un segundo y revisa aquello que arrastras sin siquiera haberlo aprobado conscientemente. Expectativas que otros colocaron sobre tus hombros cuando aún eras demasiado joven para defender tus propios límites. Temores que absorbiste de tu familia, como si fueran un legado biológico imposible de evitar. Ideas sobre quién eres que nacieron de comentarios lanzados al aire hace años, pero que tú convertiste en leyes inamovibles. Cada día que avanza con estas cargas sobre tu espalda es un día en el que tu vida no te pertenece del todo. Es un día en el que sigues un libreto creado por alguien más, interpretando un personaje que no coincide con tu nombre ni con tu esencia. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera somos capaces de notar este lastre hasta que algo, una crisis, una pérdida, un silencio inesperado, nos obliga a girar la mirada hacia adentro y preguntarnos con honestidad ¿qué de todo esto es realmente mío? ¿Y qué solo es peso muerto? Cruzar de un año a otro abre un portal extraño, una pausa que invita a examinar aquello que siempre posponemos. Es la ocasión perfecta para ese inventario emocional que tanto evitamos, para identificar con claridad qué debe quedarse atrás antes de dar siquiera un paso más. Y no hablo de propósitos superficiales, de esos que se evaporan antes de terminar febrero. Hablo de una limpieza profunda, casi quirúrgica, en tu mundo interno. De ver con lucidez qué hábitos emocionales, qué creencias, qué patrones siguen saboteando la vida que podrías estar viviendo. La primera cosa que debes sacar de tu vida es la obsesión por la aprobación externa. Y recalco, obsesión, no el deseo natural de ser valorado por quienes amas. Me refiero a esa dependencia silenciosa en la que tu autoestima sube o cae según los gestos, comentarios o silencios de los demás. Hay quienes viven como si estuvieran en un escenario permanente, ajustando cada palabra, cada movimiento, cada decisión, según la reacción imaginaria del público que los rodea. Es agotador, porque ese público nunca está satisfecho. Siempre habrá alguien dispuesto a criticar, a cuestionar, a señalar, a opinar. Siempre habrá una voz más intentando ahogar la tuya. Cuando necesitas la validación ajena para sentirte en paz, entregas tu poder de la forma más peligrosa posible, sin darte cuenta. Tu tranquilidad empieza a depender de elementos que no manejas. Y lo más triste es que esa necesidad te lleva poco a poco a traicionarte. Dices sí cuando querías gritar no. Escondes partes esenciales de ti por miedo a que no sean aceptadas. Cambias de piel según la sala en la que entras, como un camaleón emocional que se mimetiza para encajar, y en ese proceso te vas diluyendo. Te pierdes, dejas de reconocer quién eres cuando nadie te observa. Piensa cuántas decisiones importantes han estado condicionadas por la opinión ajena. Esa carrera que no estudiaste porque tu familia tenía otros planes para ti. Esa relación que terminaste o que prolongaste más de lo sano, por temor a lo que dirían. Ese sueño que enterraste porque imaginaste que otros lo juzgarían absurdo o poco realista. Cada vez que sacrificaste tu verdad para cumplir expectativas externas, algo de tu autenticidad murió un poco. Y con el tiempo acabas viviendo una existencia que tal vez luce impecable desde fuera, pero hueca por dentro. La verdad es simple, jamás podrás controlar lo que otros piensan. Puedes ser íntegro, amable, generoso, auténtico, y aún así habrá quien te malinterprete, te critique o te rechace. Y eso habla más de sus heridas que de tu valor. Algunos te criticarán porque tu avance les recuerda sus propias renuncias.
Otros te rechazarán porque tu autenticidad expone su máscara. Otros te juzgarán solo para sentirse superiores por un instante. Aprender a soltar esta necesidad no te convierte en alguien indiferente. Te convierte en alguien libre. Libre para mirarte al espejo y sentir que tú eres suficiente sin necesitar votos externos para justificar tu existencia. La segunda cosa que debe salir de tu vida es el resentimiento que guardas como si fuera un objeto preciado. Y necesito que escuches esto con claridad. El resentimiento es uno de los venenos emocionales más silenciosos y destructivos que existen, porque eso hacemos con él. Lo alimentamos, lo repasamos, lo perfeccionamos en la memoria, como si revivirlo pudiera cambiar un pasado que ya está sellado. Hay personas que dedican años, incluso décadas, a recordar cada ofensa, cada traición, cada gesto que las hizo sentir pequeñas o invisibles. Y sin darse cuenta se convierten en prisioneras de su propia historia. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro sufra las consecuencias. Es un autoengaño disfrazado de justicia moral. Cuando guardas rencor, quien verdaderamente paga el precio eres tú. Eres tú quien revive una escena dolorosa que ya ocurrió. Eres tú quien permite que algo muerto infecte tu presente. Eres tú quien carga un peso que la otra persona probablemente ni recuerda. A veces la persona hacia quien guardas ese resentimiento sigue con su vida, sin enterarse de que tú sigues atrapado en un recuerdo que para ella no significa nada. Y aún así, ese recuerdo permanece vivo dentro de ti, consumiendo energía que podrías usar para sanar, crear, avanzar. No se trata de justificar lo que te hicieron ni de minimizarlo. Nadie te pide fingir que no dolió. Pero sí necesitas decidir si ese dolor seguirá gobernando tu vida, o si por fin podrás soltarlo para darle espacio a lo nuevo. Se trata de comprender que aferrarte al rencor no es una forma de ser fiel a ti mismo. Es una condena que te impones sin notarlo. No honras tu herida manteniéndola abierta para siempre. Lo único que haces es elegir seguir sufriendo por algo que ya ocurrió y no puede deshacerse. Soltar el resentimiento no es un regalo para quien te lastimó, es un acto de misericordia contigo. Es decidir dejar de intoxicarte con un veneno que no va a cambiar el pasado. Y soltar no equivale a borrar ni a minimizar. Esta confusión es muy común. Muchas personas se aferran al rencor porque piensan que perdonar o dejar ir significa traicionar la memoria de lo que vivieron. Pero puedes recordar lo sucedido, aprender de ello, poner límites más sanos, sin seguir cargando con la misma intensidad emocional que te hunde cada vez que lo revives. Soltar es priorizar tu paz por encima de tu necesidad de que el otro pague. Es elegir tu libertad antes que tu deseo de una justicia perfecta. Porque la realidad es que la vida no siempre reparte las cuentas de manera equitativa. Hay personas que hieren y nunca reciben un castigo visible. No siempre hay proporción entre el daño causado y las consecuencias que enfrentan, y puedes pasar décadas esperando ese equilibrio, o decidir que tu bienestar no estará atado a que ese balance llegue algún día. La tercera cosa que necesitas sacar de tu vida es la comparación obsesiva con los demás. En esta era de redes sociales, esto se ha convertido en un problema masivo. Cada fragmento de la vida ajena está cuidadosamente editado, filtrado y exhibido para que lo compares con la tuya y te sientas insuficiente. Vivimos como si la comparación fuera un deporte mundial. Todo se muestra para ser medido. Logros, viajes, parejas, cuerpos, casas. Es extenuante vivir en una carrera en la que nadie te explicó cuál es la meta, pero aún así sientes que siempre vas atrás. Cada vez que alcanzas algo importante,
De inmediato se hace pequeño cuando ves a alguien que, aparentemente, llegó más lejos, más rápido, con más glamour y más aplausos. Hay personas incapaces de disfrutar sus propias victorias porque las colocan automáticamente al lado de las de otros. Consiguen un ascenso y lo comparan con el amigo que ya es director. Compran una casa y solo piensan en la casa más lujosa de un familiar. Suben una foto de sus vacaciones y ya no recuerdan lo que vivieron, solo cuentan likes y comentarios frente a las fotos de otros. Y esto no se limita a lo material. Comparamos nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestra familia, incluso nuestro nivel de felicidad, como si existiera una escala universal para medirla. Miras tu relación de pareja a través del filtro de las fotos perfectas que otras parejas publican, sin ver las discusiones que tienen cuando la cámara se apaga. Juzgas tu cuerpo frente a los cuerpos de Instagram sin considerar los filtros, la iluminación calculada, las cirugías, los ángulos estratégicos. La comparación es particularmente cruel porque juega en tu contra desde el inicio. Tú conoces tus dudas, tus derrotas, tus noches de insomnio. De los demás solo ves la vitrina pulida que deciden enseñar. Estás comparando tu vida completa, con sus sombras, sus caídas, sus momentos de confusión, con el mejor minuto de alguien más, con el resumen editado de sus triunfos. Lo que no ves es que esa persona que parece tenerlo todo resuelto también tiene sus miedos, sus inseguridades, sus madrugadas a las 3 de la mañana mirando al techo, con el corazón acelerado por la ansiedad. Nadie tiene una vida perfecta. Algunos solo son muy hábiles seleccionando qué parte mostrar y qué parte esconder. Cuando empiezas a sacar la comparación de tu vida, ocurre algo sorprendente. Comienzas a valorar tu propio camino tal como es, con sus giros inesperados, con su ritmo particular, con su belleza irrepetible. Entiendes que tu vida no necesita parecerse a la de nadie para tener valor, que tu paso no tiene que coincidir con el de otros para ser válido, que tus logros no requieren ser más grandes ni más llamativos que los de nadie para ser profundamente significativos. La cuarta cosa que debe salir de tu vida son las relaciones que te vacían más de lo que te nutren. Y aquí hace falta una honestidad brutal contigo mismo. Muchas veces sostenemos vínculos por costumbre, por historia compartida, por miedo a quedarnos solos, por culpa o por la ilusión de que en algún momento todo mejorará, sin detenernos a examinar si esas relaciones siguen siendo sanas o si solo están devorando la energía que podríamos invertir en algo más amoroso y equilibrado. Existen relaciones claramente dañinas, donde hay violencia física o emocional, manipulación continua, faltas de respeto evidentes, gaslighting, control excesivo. Y aunque parecen las más obvias de identificar, suelen ser las más difíciles de cortar, porque vienen envueltas en promesas de cambio que nunca llegan, en recuerdos de tiempos felices que usamos para justificar un presente que duele, en la fantasía de que si nosotros cambiamos lo suficiente, si aguantamos un poco más, si somos más pacientes, entonces la persona se transformará y la relación será por fin lo que siempre soñamos. Pero también hay vínculos que no son abiertamente tóxicos, aunque tampoco son sanos. Relaciones donde no hay verdadera reciprocidad. Siempre eres tú quien llama, quien está pendiente, quien recuerda fechas, quien propone planes, quien aparece cuando el otro necesita apoyo. Mientras esa persona solo se acuerda de ti cuando le conviene, cuando estás sola, aburrida o en crisis. Esas relaciones desbalanceadas dejan una sensación sutil, pero constante, de estar dando mucho más de lo que recibes. Con el tiempo, esa sensación se convierte en rencor silencioso o en una tristeza suave, difícil de nombrar,
pero que se instala en el pecho cada vez que piensas en esa persona. Y luego están las relaciones que simplemente ya cumplieron su ciclo. Amistades que fueron muy valiosas en una etapa, pero que ya no reflejan lo que eres hoy. Vínculos que se sostienen por educación, por nostalgia, o para no herir sentimientos, aunque la conexión real, la profundidad y la reciprocidad emocional ya no estén ahí. No es egoísmo pedir reciprocidad. No es egoísmo querer rodearte de personas que aprecian tu presencia tanto como tú valoras la suya, que se alegran genuinamente por tus logros en lugar de competir contigo, que aparecen también en los días difíciles, no solo cuando hay fiesta o celebración. Eso no es ser egoísta. Eso es entender por fin cuánto vale tu corazón. Eliminar vínculos que te desgastan no es sencillo, especialmente cuando llevas años dentro de ellos, cuando hay lazos familiares de por medio o una historia compartida que te hace sentir una obligación que pesa más que tu propio bienestar. Pero aunque duela asumirlo, la lealtad más importante es hacia ti. Y ser leal a ti mismo implica reconocer el costo emocional, mental y energético que estás pagando para sostener una relación que ya no sostiene nada en ti. A veces soltar no significa desaparecer de la vida de alguien, sino reajustar lo que entregas. Puede ser poner límites más firmes, reducir la disponibilidad, dejar de cargar con toda la responsabilidad de mantener viva una conexión que solo respira cuando tú la empujas. Significa dejar de ser la columna que lo sostiene todo mientras tú te desmoronas por dentro. La quinta cosa que necesitas sacar de tu vida es esa autocrítica feroz que tú confundes con honestidad. Es una de las formas de violencia emocional más difíciles de detectar porque se disfraza de virtud. Se presenta como exigencia, como madurez, como querer mejorar, cuando en realidad es un látigo interno que no descansa. Hay una diferencia enorme entre reconocer tus errores para crecer y convertirte en tu propio verdugo. Muchísima gente tiene una voz interna tan despiadada que jamás se atrevería a hablarle así a otra persona. Es esa voz que insiste en que nunca eres suficiente, que tus fallas te definen por completo, que tu valor es frágil y se rompe con el primer tropiezo. Es esa narrativa cruel que transforma un error puntual. Llegar tarde, equivocarte en el trabajo, olvidar algo importante, en una sentencia global sobre tu identidad. Y lo más irónico es que esa voz ni siquiera nació contigo. Es un eco antiguo, ecos de padres perfeccionistas, de maestros estrictos, de ambientes donde el cariño dependía del desempeño. Ecos de expectativas que absorbiste sin rechistar porque pensabas que eso era lo que significaba ser bueno, responsable, valioso. Tal vez creíste durante años que si eras más perfecto, más disciplinado, más silencioso, más complaciente, finalmente recibirías la aprobación que nunca llegó. Y ahora llevas esa voz incrustada en tu mente, repitiendo un guión que no escribiste tú. Esta autocrítica destructiva te mantiene pequeño, te impide moverte, te paraliza. Porque si estás convencido de que vas a fallar, de que no mereces lo que deseas, de que siempre acabarás decepcionando a alguien, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué acercarte a lo que sueñas si ya anticipas el desastre? Soltar esta autocrítica no tiene nada que ver con arrogancia. No significa que vas a ignorar tus errores o decirte que todo está bien cuando no lo está. Significa algo mucho más profundo. Tratarte con la misma compasión que tendrías hacia un amigo querido. Significa reconocer tus áreas de mejora sin destruirte en el proceso. Significa comprender que la honestidad no requiere brutalidad. Significa permitirte tener estándares altos sin convertirlos en una prisión. La sexta cosa que debe salir de tu vida es la necesidad de controlar cada detalle. Para muchas personas, especialmente quienes crecieron en entornos impredecibles o inestables,
El control se convirtió en una forma de sobrevivir, una manera de sentir un poco de seguridad en un mundo que alguna vez se sintió amenazante. Si viviste en una casa donde nunca sabías qué ambiente te esperaba al llegar, donde la calma podía romperse sin aviso, donde la estabilidad emocional o económica era un hilo frágil, entonces tiene sentido que de adulto hayas intentado controlar todo lo que te rodea. El control se convirtió en un escudo, pero escúchame, el control es una ilusión reconfortante, pero ilusión al fin. La verdad incómoda es que casi nada en la vida depende de ti. No puedes controlar lo que otros sienten o piensan, por más que intentes hacerlo todo bien. No puedes controlar las decisiones de quienes amas, incluso cuando ves que esas decisiones los van a herir. No puedes controlar el mundo externo, la economía que cambia sin aviso, la enfermedad que aparece de repente, el accidente que altera planes en un segundo. Lo único verdaderamente tuyo es tu respuesta, tu actitud frente a lo inesperado, tus decisiones cuando lo que ocurre no coincide con tus deseos, tu capacidad de adaptarte, de respirar hondo, de elegir cómo avanzar, aun cuando no puedes cambiar lo que ocurre. Muchísima gente invierte una cantidad enorme de energía intentando controlar lo que simplemente no está bajo su dominio. Micromanejan cada detalle de su vida y de las vidas ajenas, creyendo que así evitarán el caos, cuando en realidad lo único que hacen es vivir en un estado constante de ansiedad, porque el mundo no responde al guión que ellos escribieron en su mente. Esta necesidad de controlar se expresa de formas tan sutiles que a veces ni siquiera la reconoces como tal. Está en tu incapacidad para delegar tareas, porque nadie lo hará tan bien como tú, y terminas cargando con responsabilidades que desgastan tu cuerpo y saturan tu mente. Está en tu dificultad para permitir que tu pareja haga las cosas a su propio ritmo, sin que tú intervengas, corrijas o señales cómo deberían hacerse. Lo paradójico es que cuanto más intentas ajustar cada movimiento del mundo, más fuera de control te sientes, porque la vida tiene voluntad propia, porque las personas tienen autonomía, porque ninguna existencia se somete al plan perfecto que tú diseñaste en tu cabeza. Soltar la necesidad de control no es rendición ni pasividad, es madurez. Es reconocer con claridad qué pertenece a tu círculo de influencia y qué jamás estuvo ahí. Es aprender a dirigir tu energía hacia lo que sí puedes mover y dejar en paz lo que no depende de ti. La séptima cosa que debes abandonar son las excusas con las que justificas tu inmovilidad. Y esta, te lo digo con franqueza, es quizá la barrera más grande en el camino de la transformación. Las excusas son cálidas, cómodas, familiares. Son ese refugio al que corres cuando el cambio te da miedo, cuando la posibilidad de crecer te amenaza, cuando una parte de ti recuerda que crecer implica responsabilidad. Todos cargamos una historia perfectamente construida sobre nuestras limitaciones, un cuento interno que explica por qué no podemos cambiar, por qué no podemos avanzar, por qué las cosas son así. Pero esa historia está construida con fragmentos de verdad mezclados con miedos antiguos, interpretaciones equivocadas y heridas que nunca fueron atendidas. Hay quienes convierten sus traumas en una condena permanente, como si lo que les ocurrió en la infancia definiera para siempre quiénes pueden llegar a ser. No se trata de minimizar la profundidad del dolor pasado, jamás, sino de cuestionar la idea de que estás forzado a repetirlo eternamente. No eres una víctima eterna de tu historia, eres el autor de lo que viene. Otros se esconden detrás de circunstancias externas cada vez que surge la posibilidad de cambiar. No tengo tiempo, no tengo ayuda, no tengo recursos, no tengo suerte. Y sí, las circunstancias importan, a veces mucho,
Pero también es verdad que usamos esas mismas circunstancias como escudo para no enfrentar el miedo real, el miedo a salir de lo que conocemos, incluso cuando lo conocido nos duele. Las excusas alivian porque te quitan responsabilidad. Si no depende de ti, entonces no tienes que intentarlo, no tienes que fallar, no tienes que arriesgarte a descubrir que eres más capaz de lo que creías. Puedes quedarte quieto y justificarlo para siempre, pero mientras sigas repitiendo estas historias, nada cambiará. No necesitas transformar tu vida entera mañana, solo necesitas un movimiento pequeño hoy, un gesto mínimo que te saque 1 milímetro del lugar donde estás. Eliminar las excusas no significa ignorar tus dificultades, significa asumir la parte que sí es tuya, las decisiones que sí puedes tomar, los pasos que sí están en tus manos. La octava cosa que debes soltar es el miedo al rechazo, ese que te mantiene oculto detrás de una versión editada de ti mismo. Una máscara que llevas tanto tiempo usando que ya casi olvidaste tu rostro real. Hay personas que viven cuidadosamente recortadas, mostrando solo los bordes seguros, los rasgos aprobados, las emociones aceptables. Ocultan todo lo que temen que sea criticado, ridiculizado, cuestionado. Y esa máscara se convierte en su piel diaria. Se la ponen al despertar y solo se la quitan en los pocos momentos de absoluta soledad. Ese miedo profundo casi siempre nace en la infancia, en momentos donde mostrarte tal cual eras resultó doloroso, cuando expresar un interés genuino terminó en burla, cuando mostrar emociones se interpretaba como debilidad, cuando fuiste corregido, castigado o avergonzado por simplemente ser tú. Entonces, aprendiste a esconder, a ajustar, a complacer, a moldearte. Construiste una versión estratégica de ti mismo, una versión aceptable, y la has perfeccionado durante años, asegurándote de que ninguna grieta revele lo que temes que el mundo no apruebe. Vivir así es desgastarse por dentro. Es caminar por la vida en permanente estado de alerta, cuidando cada palabra antes de pronunciarla, afinando cada gesto, filtrando cada emoción para que nada delate lo que realmente sientes. Es interpretar un papel que aprendiste tan bien que hasta tú mismo te lo creíste. Y lo más doloroso es que, incluso cuando recibes cariño, reconocimiento o aceptación, algo en ti no puede disfrutarlo del todo, porque sabes que no están abrazando tu verdad, sino la máscara que construiste para sobrevivir. El gran problema con el miedo al rechazo es que se convierte en una profecía autocumplida. Te ocultas para evitar que te rechacen, y al hacerlo, garantizas que nadie conozca realmente quién eres. Y si nadie te conoce, ¿cómo podrías sentirte amado en lo profundo, ahí donde importa? El amor que recibes no logra tocarte, porque no es tuyo. Es de ese personaje que inventaste para sentirte seguro. Soltar este miedo no significa volverte indiferente al juicio ajeno, ni pretender que el rechazo dejará de doler. Significa algo mucho más valiente, aceptar que ser auténtico implica perder a algunas personas en el camino, y aún así elegir mostrarte. Porque sí, algunos se irán. Algunos no comprenderán tu esencia, algunos te mirarán con los filtros de sus propias heridas, pero los que permanezcan, los que te abracen sin pedirte que te escondas, esos serán los vínculos que realmente importan. Esos serán los encuentros que te alimenten el alma. La novena y última cosa que necesitas dejar ir antes de que comience este nuevo ciclo es la fantasía, esa seductora mentira, de que algún día te sentirás completamente listo. De que llegará un momento mágico donde tendrás la confianza absoluta, el conocimiento perfecto, el dinero suficiente, la claridad total y la ausencia completa de dudas. Esa fantasía es una trampa brillante
que mantiene a miles de personas congeladas en la antesala de la vida que desean vivir. Hay quienes pasan años, a veces décadas, esperando ese instante ideal para iniciar ese proyecto que llevan soñando desde jóvenes, para tener esa conversación incómoda, pero necesaria, para hacer ese cambio profesional que saben en lo profundo que necesitan. Siempre esperan, siempre encuentran un motivo aparentemente razonable para posponer. Primero necesito ahorrar más. Cuando mis hijos crezcan, cuando tome un curso más, cuando me sienta más seguro, cuando la economía mejore, cuando esté en mi mejor versión. Y mientras tanto, la vida continúa sin pedir permiso. Los años se apilan uno sobre otro, silenciosamente, mientras esa persona sigue esperando un permiso cósmico que jamás llega. La verdad incómoda es esta: nunca vas a sentirte completamente preparado. Nunca tendrás todas las respuestas. Nunca estarás libre de dudas. Siempre habrá una razón más para esperar. La preparación infinita es simplemente una forma elegante y socialmente aceptada de procrastinación. Es una barrera mental diseñada para evitar enfrentar el miedo real, el miedo a poner a prueba aquello que dices que deseas, el miedo a descubrir si eres capaz, el miedo al fracaso, pero también, aunque cueste admitirlo, el miedo al éxito. Puedes estudiar todos los manuales para aprender a nadar, pero solo aprenderás cuando entres al agua. Y sí, tragarás agua. Te sentirás torpe, cometerás errores, pero eso es aprender. Así crece cualquier persona que de verdad quiere transformarse. Soltar esta fantasía del momento perfecto es comprender que siempre empezarás antes de sentirte listo, que la incertidumbre no desaparece, te acompaña, que la imperfección no es un obstáculo, es el camino. Todo lo que hemos recorrido juntos, estas 9 cargas que necesitas soltar antes de que el calendario marque un nuevo año, no son cambios superficiales que se resuelven con una decisión grandiosa tomada en un momento de inspiración. Son procesos profundos, a veces lentos, a veces dolorosos. Algunos tomarán meses, otros años. Algunos demandarán ayuda profesional. Otros necesitarán el apoyo de quienes te aman de verdad. Y está bien, es humano, es real. No pasa nada si retrocedes ocasionalmente. No pasa nada si vuelves a viejos hábitos durante el camino. Lo importante no es la perfección del proceso, sino la intención de transformarte. Lo que determina si seguirás atrapado en los mismos patrones o comenzarás a construir una vida más alineada con tu verdad es simplemente que empieces. Que observes con honestidad aquello que llevas cargando sin cuestionarlo. Que te atrevas a desafiar las historias automáticas que te han definido durante tanto tiempo. Que abras espacio, aunque sea poco, para algo nuevo. Porque cada cosa que sueltas, por mínima que sea, libera un lugar dentro de ti para algo más auténtico, más luminoso, más tuyo. Y quizá descubras en el proceso algo revelador. Muchas de las cargas que has llevado como si fueran parte esencial de tu identidad nunca fueron tuyas. Fueron pesos heredados, expectativas impuestas, miedos aprendidos, guiones escritos por otros cuando eras demasiado joven para saber que podías rechazar el papel. La libertad profunda comienza cuando reconoces esto. Cuando comprendes que puedes dejar esas cargas en el suelo y caminar sin ellas. Cuando te permites avanzar más ligero, sin borrar tu historia, pero ya no encadenado a ella. Puedes comenzar de nuevo, pero no desde cero, desde la sabiduría, desde el aprendizaje, desde la fuerza que adquiriste cargando todo esto durante tantos años, y ahora por fin soltándolo. Y cuando por fin sueltes, aunque solo sea 1 o 2 de estas cargas que te han acompañado durante tanto tiempo, vas a encontrarte con algo que quizá olvidaste que existía. Una versión de ti
que llevaba años esperando pacientemente bajo todas esas capas acumuladas. Una versión más ligera, más verdadera, más presente, más viva. Una versión de ti que no mendiga aprobación para sentirse valiosa, que ya no guarda rencores como si fueran trofeos dolorosos, que deja de compararse compulsivamente con los demás, que elige vínculos que nutren en lugar de vínculos que drenan, que se habla con la compasión que siempre necesitó escuchar, que entiende que intentar controlar lo incontrolable solo conduce al desgaste, que deja atrás las excusas cómodas para asumir su propio camino, que se atreve a mostrarse tal cual es, aun con el riesgo del rechazo, porque ha aprendido que vivir auténticamente siempre vale más que vivir escondido, que toma acción sin esperar ese estado de preparación perfecta que nunca llega. Esa versión de ti ya está ahí, no tienes que fabricarla desde cero. Solo necesita espacio, solo necesita que retires, poco a poco, aquello que la estaba asfixiando, y cuando finalmente la dejes respirar, cuando le permitas ocupar su lugar en tu vida, vas a experimentar algo que quizá hace años no sientes, la sensación de volver a casa dentro de ti mismo. La sensación de que tu vida, de una vez por todas, te pertenece. La sensación profunda de estar viviendo desde tu verdad, sin disfraces, sin cargas ajenas, sin guiones impuestos. Y eso, esa mezcla de autenticidad y libertad que vibra en el pecho cuando por fin eres tú, sin pedir permiso, vale cada miedo que tengas que atravesar, cada paso difícil, cada incomodidad del proceso. Vale absolutamente la pena.